Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 5 temas muy importantes para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Vamos a comenzar con la situación de Venezuela, a una semana de la toma fraudulenta de poder de Nicolás Maduro. Luego también vamos a comentar la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. Vamos a analizar también el acuerdo al que parece que se ha llegado entre Hamas e Israel con respecto a una serie de rehenes que podrían ser liberados. También vamos a hablar sobre las últimas declaraciones de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, sobre un cambio en las políticas de esta red social. Y por último vamos a terminar con la situación en Cuba, ya que hace unos días Joe Biden ha decidido sacar a Cuba de la lista de países que financian el terrorismo en el mundo. Pero primero comencemos con la situación en Venezuela. Fueron días bastante tensos. En la semana pasada se esperaba, el 10 de enero, que la oposición encontrara alguna forma de evitar que Nicolás Maduro juramente como presidente, y también se esperaba el ingreso del presidente electo y legítimo de Venezuela, Edmundo González. Eso lamentablemente no ocurrió. El día anterior hubo una serie de protestas masivas en Venezuela, lideradas por María Corina Machado. Unas horas después ella fue secuestrada y luego puesta en libertad, lo que se analiza que podrían significar algunas fracturas dentro de las fuerzas militares de Venezuela. Hay que recordar que las fuerzas militares son el último eslabón que le falta a la oposición romper para lograr la libertad en ese país. Ya está, digamos, la población está del lado de la oposición, los resultados electorales son claros, faltan que las Fuerzas Armadas terminen de romperse y de que generara una especie de pérdida de poder de Maduro para que él pueda salir y pueda entrar Edmundo González. Es una situación bastante compleja que no termina el 10 de enero con el juramento como presidente de Nicolás Maduro. Para conversar estos temas nos acompaña una persona que estuvo al lado de María Corina en las protestas del día 9 de enero, el líder opositor Juan Pablo Huanipa. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, a tu orden, aquí estamos. Quería comenzar preguntándote, porque tú estuviste en la protesta del 9 de enero, ¿cómo se vivió ese día en Venezuela? Mira, yo te diría que hay un contraste impresionante entre esos dos días, 9 y 10 de enero de este año 2025. El 9 de enero, María Corina Machado, Edmundo González, nosotros convocamos a la gente a las calles. La represión en este país ha sido bestial, ha sido impresionante. Cómo han ido contra la gente de manera agresiva. Y a pesar de todo eso, y a pesar del miedo, la gente salió con una alta emotividad y con una alta disposición de reclamar ante el mundo lo que pretendía hacer y al final hizo el señor Maduro al día siguiente. Fue una actividad con mucha gente, fue una actividad con mucha emotividad y bueno, después vino al otro día una actividad lamentable, oscura, sombría, una supuesta toma presidencial sin ningún presidente. Allí no había ningún presidente. Allí estaban 3 dictadores, el de Nicaragua, el de Cuba y el de Venezuela. Allí no había ningún mandatario, porque mandatario es el que recibe un mandato, y Maduro no ha recibido ningún mandato del pueblo venezolano. Maduro no fue el candidato electo, como dice la Constitución. El candidato electo es Edmundo González Urrutia. Por ese motivo, lo que ese día pasó, además sin compañía de gente, ellos tenían afuera unas grandes pantallas gigantes, unas grandes tarimas, y eso estaba totalmente vacío, no hubo acompañamiento popular. Maduro perdió al pueblo, hasta el pueblo chavista lo perdió definitivamente. En medio de toda esa situación, nosotros estamos en una realidad frente a la que tenemos que actuar y actuar con mucha decisión para insistir en la necesidad de que se reconozca lo que pasó en Venezuela el 28 de julio y se produzca definitivamente el cambio político. No perdemos la esperanza ni dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Qué es lo que falta para lograr, digamos, esa meta? Porque muchas personas esperaban, tal vez no correlacionado con la realidad, pero la esperanza era que el 10 de enero Edmundo González pudiera juramentar como presidente de Venezuela. Sí, esa era una expectativa que la gente tenía. Yo diría que esa expectativa se generó desde el mismo día 28 de julio, cuando sale ese boletín del Consejo Nacional Electoral que lanzó a la basura todo el sistema electoral venezolano. La gente puso en la mira el día 10 de enero. Y luego se generó una expectativa porque el propio Edmundo González anunció que él estaría en el país e hizo todo lo posible por estar en el país, pero las condiciones no se dieron para que él pudiera llegar y se convierte en una tarea por hacer. ¿Para qué tiene que pasar
Yo diría que primero el pueblo venezolano, que ha dado una batalla impresionante, yo me quito el sombrero ante un pueblo que en 25 años no ha sucumbido al intento de colonización de sus valores, de su mentalidad, de sus principios por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ese pueblo tiene que saber que tenemos que continuar, que tenemos que intensificar la presión interna. Ahora, si nosotros logramos que esa presión interna se haga simultáneamente con la presión internacional, que estoy seguro que se va a intensificar en los próximos días, podríamos generar las condiciones necesarias para lograr el cambio político en Venezuela, previo a lo que puede significar la socavación de las bases que todavía sustentan a Nicolás Maduro, especialmente en el mundo militar. Ahora, hablando de las protestas del día 9 de enero, algo que ocurrió que también sorprendió a muchos fue el secuestro de María Corina Machado y su posterior liberación. ¿Cómo interpretas tú este suceso y qué consecuencias crees que tuvo en lo que ocurrió el 10 de enero? Mira, es un evento sumamente complejo porque no lo conocemos en su profundidad. Sabemos lo que hemos visto, lo que ha dicho la propia María Corina, de lo que vivió, pero hay algunos detalles que no sabemos. A ella la detiene la Policía Nacional Bolivariana, que es una policía creada por Hugo Chávez. Antes no existía esa policía en Venezuela, existían las policías estatales, las policías regionales. Chávez creó la nacional, además de que existe la Guardia Nacional, que es un componente del ejército que también tiene actuación en la política interna del país. Entonces, bueno, la detuvieron funcionarios de esa policía. María Corina fue agredida violentamente por esos funcionarios, salió con golpes, con contusiones de allí. Luego la llevaron a la sede de la DGCIM, que es la Dirección General de los Servicios de Inteligencia Militar. Cuando llevan llegando a esa sede, se detuvieron, recibieron una llamada en la que les dieron una contraorden. La contraorden fue que la soltaran. Tú sabes que nosotros en la discusión previa que teníamos, sabiendo que solamente estaríamos ella y yo, porque ha habido una persecución impresionante y los demás integrantes de la dirección política o están detenidos en el helicoide, o están fuera del país, o están en resguardo. Entonces, de la conversación se deducía que solo estaríamos ella y yo. Y yo le decía, bueno, a ti no te van a detener porque es un costo muy elevado detenerte a ti. Detenerme a mí es un costo mucho más bajo, aunque sigue siendo un golpe duro para la oposición porque yo he sido un dirigente bastante visible. Al final yo pensaba que iban por mí, fueron por María Corina. Pero fíjate tú que esa contraorden, esa contraorden refleja, primero, que quizás lo que quieren era amedrentarla, o en segundo lugar, que hay complejas contradicciones a lo interno del chavismo. En definitiva, fue un hecho sumamente lamentable, inaceptable, que a una dama además la golpeen o la traten con violencia en un momento como ese, pero esa es la naturaleza de este régimen. Este es un régimen sin escrúpulos, este es un régimen que no tiene ningún problema en hacer lo que les dé la gana con el único objetivo de mantenerse en el poder. Es lo que estamos sufriendo los venezolanos en este momento. Me gustaría ir ahora al momento de la juramentación de Nicolás Maduro, como bien dices, solo acompañado por otros dictadores de la región como Díaz-Canel de Cuba y Ortega de Nicaragua. Y quería preguntarte en ese sentido porque se ha hablado también desde el chavismo de la posibilidad de incluso tomar las armas junto a estos países. ¿Tú crees que esto muestra fortaleza o muestra debilidad por parte del régimen chavista? Mira, yo creo que Maduro sale debilitado de ese acto de juramentación. Un acto en el que aspiraban tener a distintos presidentes del mundo, un acto en el que aspiraban legitimar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro intentó legitimarse con la elección del 28 de julio y luego con la juramentación del 10 de enero, pero en ninguno de los dos eventos lo logró hacer. Fíjate que ellos hicieron todo para ganar las elecciones, aunque sabían que no contaban con el apoyo popular. Y Jorge Rodríguez, que el presidente de la Asamblea Nacional irrita de ellos, le decía a Maduro, porque él es muy asesor de Maduro, no se preocupe, presidente, usted va a ganar el proceso electoral. Y va a ganar, porque inhabilitamos a María Corina y no le permitimos que se presentara como candidata. Proscribimos los partidos políticos y le dimos las siglas a cercanos a nosotros. Las siglas de los partidos las tienen afectos del chavismo.
sacamos 10 candidatos presidenciales. Allí se va a diluir la votación de la oposición. Bueno, impedimos a 5 millones, 6 millones de venezolanos que votaran porque no les permitimos cambiarse de dirección a los que están fuera del país, ni les permitimos inscribirse a los nuevos electores que están dentro del país. Así que, presidente, no hay problema, usted gana esa elección. Ellos estaban convencidos de que ganaban la elección. Al ver que no la ganan y que además la pierden abrumadoramente, lo que hacen es presentar ese boletín, y ese boletín deslegitima totalmente a Maduro. Así que Maduro sale del 10 de enero totalmente deslegitimado, sale debilitado, sale repudiado por el pueblo venezolano, desconocido por la comunidad internacional. ¿Tú crees que el pueblo en algún momento va a decir, bueno, sí, ya Maduro es presidente? No, porque el pueblo sabe que todos sus problemas tienen que ver con Nicolás Maduro y que no hay forma de resolver ningún problema mientras Maduro siga usurpando la presidencia de la República. Si en este momento se incrementa la migración como pareciera que puede pasar, eso es culpa de Nicolás Maduro. Si en este momento incrementan sanciones en contra de Maduro y sus cómplices, eso es culpa de Nicolás Maduro. Si en este momento la economía no levanta en Venezuela y no vienen inversiones extranjeras, eso es culpa de Nicolás Maduro. Por tanto, el Maduro de hoy es un Maduro debilitado, y la comunidad nacional y la comunidad internacional van a seguir ejerciendo mecanismos de presión para lograr que se dé un cambio político en Venezuela. Por eso mi actitud es de optimismo, es de esperanza, es de seguir dando la pelea hasta lograrlo. Una de las consecuencias de la juramentación de Nicolás Maduro es que varias personas que parece que estaban esperando que esto pase para salir a dar declaraciones han dicho que la oposición no ha aprendido las lecciones de los procesos pasados, ¿no? De las elecciones pasadas, de lo que ha pasado con Juan Guaidó. ¿Cuál sería tu respuesta frente a esas críticas? Mira, yo creo que la oposición ha hecho todo el esfuerzo. La oposición es Venezuela, la oposición es la nación. Si nosotros le ganamos a Maduro con todas las cosas que te dije, 70-30, imagínate si hubiéramos ido en una elección con María Corina de candidata, con los 5 o 6 millones de electores que no pudieron votar, hubiéramos ganado 90-10. Es decir, la oposición no es un factor político. La oposición es la nación venezolana, y la nación venezolana ha dado una pelea de dignidad, ha dado una pelea de integridad, ha dado una pelea en todos los terrenos. Hemos ido a los procesos electorales dirigidos por Maduro y antes por Chávez. Hemos dejado de ir, como en 2018, cuando era evidente que no había absolutamente ninguna condición para eso. Hemos ido a la calle, hemos buscado el apoyo internacional, hemos sido activos en la búsqueda de salir de esta situación. Pero es que no nos estamos enfrentando a ningún muchacho de la cuadra, nos estamos enfrentando a un grupo de delincuentes que están vinculados a la guerrilla, que están vinculados al narcotráfico, que están vinculados al delito común, que están vinculados a países que no creen ni apuestan por la democracia, como Cuba, Rusia, Irán, China. Esos países están todos manejados por dictaduras. Entonces, no nos estamos enfrentando a cualquiera, nos estamos enfrentando a un grupo delincuencial que además no tiene escrúpulos. Entonces nos toca dar una pelea mucho más dura y estamos totalmente dispuestos a seguirla dando. ¿Y qué es lo que esperan que ocurra en los próximos meses con, digamos, la continuación del régimen de Nicolás Maduro? Porque en su discurso habló de la construcción de un nuevo Estado y de la posibilidad de cambios constitucionales. Claro, Maduro se mantiene en la agenda política. Solamente habla de que vienen unas elecciones, porque ¿qué quiere Maduro? Normalizar las cosas, que pasemos la página, que digamos, bueno, ya está, Maduro se queda allí, ahora vamos a luchar por unas gobernaciones, por unas alcaldías, por ser concejal, legislador regional o diputado de la Asamblea Nacional. Y eso no tiene sentido para nosotros, eso no tiene sentido. Maduro sigue con la agenda política cuando dice que va a hacer un cambio en la Constitución Nacional. Obviamente, un cambio en la Constitución, según la Constitución, pasa por el voto popular. Pero ¿en qué voto vamos a querer nosotros si esta gente controla el Consejo Nacional Electoral y tú vas, votas y después se burlan de tu voto y sacan un resultado totalmente distinto al que se produjo en el acto de votación? Entonces, él insiste en esa agenda política mientras la gente en Venezuela, los trabajadores y los pensionados ganan menos de $3 al mes. No es al día, es al mes, menos de $3 al mes, con una inflación galopante que supera ya las 3
cifras. Es decir, estamos en una situación de absoluta depauperación de un país. ¿Y eso tú crees que le importa a Nicolás Maduro? ¿Tú crees que él tiene algún plan o proyecto para poder recuperar económica y socialmente al país? Para nada. Solo le interesa su agenda política. ¿Y a nosotros qué nos corresponde? Combatirlo. Combatirlo conscientes de que es la raíz de la enfermedad que vive Venezuela. Si queremos extirpar la enfermedad que el país vive, tenemos que sacar a Maduro. No tenemos alternativa y estamos concentrados en eso. Y como bien dices, creo que es un mensaje bastante esperanzador y bastante bonito entender que la oposición no es solo un grupo de líderes, sino es todo Venezuela tratando de conseguir la libertad luego de décadas de chavismo. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo, y mucha suerte. Muchas gracias a ti y saludos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a conversar sobre lo que viene ocurriendo en Canadá. Hace algunos días varios se sorprendieron porque el primer ministro Justin Trudeau anunció que iba a renunciar luego de más de 10 años de gobierno, y hay que entender esta decisión en varios frentes. Primero, en el frente interno, porque Justin Trudeau ha estado teniendo varios problemas en la interna de su partido. Hay bastante descontento desde el Partido Liberal con varias de las secciones y con su liderazgo, así que ese debe haber sido un factor que lo ha empujado a tomar esta decisión, pero también tiene un factor externo, que es que sus relaciones con los Estados Unidos, las relaciones comerciales de Canadá, habían estado bastante deterioradas, habían relaciones bastante tensas, se viene también una nueva negociación de ciertos tratados de libre comercio, con lo cual ese es un factor bastante importante, y no hay que olvidar que en los últimos años la gestión de Justin Trudeau ha tenido varios golpes. Durante la pandemia, sus políticas de manejo de las vacunas, de las restricciones de la libertad, tuvieron una serie de protestas bastante fuertes a nivel nacional, con lo cual su imagen se ha ido deteriorando con los últimos años, y esta, digamos, renuncia es el resultado de estos tres flancos: el interno, el externo y también el popular dentro de su propio partido, con lo cual, digamos, es una decisión inesperada a nivel internacional, pero que se puede entender por este contexto. Queda mucho para analizar, para ver quiénes van a ser los contendores para reemplazarlo, y se habla bastante del candidato del Partido Conservador, Pierre Poilievre, que parece que es una de las personas que está a la cabeza y el posible nuevo primer ministro de Canadá. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Araceli, un gusto estar acá. Quería comenzar con la pregunta clave, que es: ¿cuáles son las razones que han llevado a la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá después de 10 años? Bueno, su gobierno ha sido desastroso. Ya Canadá está presentando un déficit público de aproximadamente 62.000 millones de dólares, superando el previo que había ya de 40.000 millones de dólares. Él no ha resuelto el problema económico, sino que más bien lo ha aumentado. Y hay que tener en cuenta que el gobierno anterior, el de Stephen Harper, ya había sido bastante bueno, bastante positivo. Entonces los canadienses están comparando el gobierno anterior que había, que era un primer ministro que no era nada carismático, sin embargo que dio resultados, comparándolo con un primer ministro que al principio fue bastante carismático, joven, con mucha energía, pero 10 años después sus resultados han sido bastante deficitarios. Y en parte porque cuando él asume, a él se le, digamos, estaba presentando como una especie de anti-Trump. Él había sido el modelo tomado por, digamos, las élites progresistas mundiales para hacer la antítesis de Trump a nivel mundial. Y pues Trump en su primer gobierno presentó unos resultados positivos. La tendencia que ha ido en Occidente ha sido más bien favorable a las ideas de Trump, por ejemplo, de libre mercado, de identidad nacional. En cambio, las ideas globalistas que representaba Justin Trudeau más bien han ido en desuso, han ido en decadencia. Y pues bueno, ahora está, digamos que pagando las consecuencias de una especie de cambio de era que viene. Su gobierno ha sido bastante malo, y viene también el ascenso del Partido Conservador en Canadá. De hecho, todas las encuestas apuntan a que cuando vengan las elecciones generales habrá una victoria aplastante de los conservadores,
y los liberales de Justin Trudeau muy probablemente ni siquiera están en el segundo lugar, prácticamente están luchando por sobrevivir. Justamente quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál es el panorama electoral post renuncia de Justin Trudeau? ¿Quiénes son las personas que se perfilan para poder, digamos, atentar el gobierno de Canadá? El señor Poilievre del Partido Conservador es el claro favorito para las elecciones. Prácticamente tendría que pasar de aquí al año que viene algún evento que conmocione la opinión pública canadiense, eventos que muy poco se ve en la historia para que pueda impedir que el señor Poilievre acceda al cargo de primer ministro. Así que básicamente él es el sucesor natural de Justin Trudeau. Y pues las opciones para el Partido Laborista son tan bajas que prácticamente nadie quiere asumir, digamos, la tarea de ser el candidato de una derrota segura. Incluso el señor Trudeau se ha enfrentado ya a varias renuncias de su propio gabinete y esto recuerda un poco a las elecciones pasadas en el Reino Unido, donde los conservadores, en este caso es a la inversa, eran los conservadores los que tenían el poder, estaban luchando para sobrevivir, para no ir de tercero o cuarto lugar. Aquí en Canadá está pasando básicamente lo mismo, solo que a la inversa, esta vez son los laboristas los que están luchando por no desaparecer. ¿Y cómo describirías o cómo resumirías la plataforma del Partido Conservador para haber recibido tanto respaldo popular? Es que en realidad ellos ya tienen la campaña hecha, porque son 10 años de fracasos del gobierno de Trudeau, que ha entregado Canadá, ha cedido los intereses nacionales de Canadá a intereses globalistas que no representan en absoluto los intereses de la clase trabajadora canadiense, de la clase media canadiense, y también una política migratoria bastante irresponsable en las cuales el señor Trudeau prácticamente ha dicho constantemente que Canadá no tiene ningún tipo de identidad nacional. Entonces, desde ese punto de vista, los inmigrantes no tienen a quién asimilarse y tenemos un mosaico cultural de Canadá que, digamos, Canadá se ha vuelto una especie de archipiélago de islas que ni siquiera están conectadas entre sí. Entonces, el señor Poilievre simplemente ha tenido que criticar todo lo que ha hecho el señor Trudeau y básicamente ni siquiera es que tiene que presentar propuestas demasiado demasiado originales, simplemente la gente quiere regresar al Canadá que estaba anteriormente, antes de Justin Trudeau. Y este cambio, ya pasando de las consecuencias internas que puede tener al panorama internacional, ¿cuáles crees que son las consecuencias que va a tener el cambio de gobierno en Canadá, especialmente con el ingreso de Donald Trump al gobierno en los próximos días y también la posibilidad de la renegociación de ciertos acuerdos comerciales? En principio, con un cambio de gobierno, con el acceso de los conservadores al poder en Canadá, deberíamos estar viendo un gobierno que pueda entenderse mucho mejor con Donald Trump, que tenga ideas más afines, que ambos gabinetes puedan, digamos, tener una conversación más fluida. Hay que recordar, como ya lo dije, que Justin Trudeau estaba pensado para ser el anti-Trump. Entonces, evidentemente que había todo un interés por parte de la administración Trump anterior y sobre todo ahora esta que está entrando, que viene entrando muy fortalecida, mucho más de lo que entró en el año 2016, para terminar de hacer colapsar el gobierno de Justin Trudeau. Y de hecho, Donald Trump ayudó al colapso de Justin Trudeau a través de una serie de mensajes por las redes sociales que lo hacía ver como una especie de gobernador de una gran provincia norteamericana y como una persona débil que no podía defender Canadá, que no estaba a la altura del cargo de primer ministro. Entonces, con un gobierno distinto en Canadá deberíamos estar viendo algunas diferencias. También hay que tener en cuenta que eso va a ser un gran depende porque Donald Trump viene con una actitud tan fuerte que prácticamente está tratando a sus países vecinos de una forma bastante imperial. Entonces, si el próximo primer ministro, indistintamente de su ideología, va a defender los intereses nacionales de Canadá, tiene que anteponer sus intereses nacionales ante la ideología. Y es probable que hayan algunos choques con Donald Trump, porque cuando ellos se reúnan para hacer negociaciones,
Donald Trump va a querer que su país, Estados Unidos, gane el máximo, incluso a costa de sus aliados o de sus vecinos. Y de hecho, Donald Trump lo dijo en su primer discurso ante la ONU en el año 2016. Él dijo, America First significa que yo voy a hacer todo lo posible por mejorar. Es mi país, me preocupo es por mi país, no por el mundo. Hizo una pausa y después dijo, y eso mismo deberían hacerlo ustedes, líderes mundiales. Ustedes han sido electos para representar sus países, así que deben preocuparse por sus países y sus intereses. Entonces, si creemos que el nuevo gobierno canadiense, como es de corte conservador, va a tener la mesa servida con Donald Trump nada más por una cuestión ideológica, no va a ser tan fácil. No, ciertamente, igual siempre los temas electorales son complejos y un cambio después de 10 años también va a ser interesante de ver en Canadá, pero quería aprovechar que estás acá también para preguntarte sobre este acuerdo de alto al fuego que hay entre Israel y Hamás. Hace unos días se ha informado que también habrá alguna especie de intercambio de rehenes. ¿Cuáles son los términos de este acuerdo y en qué contexto se ha dado, César? Este es un acuerdo que viene, digamos, tratándose de dar desde hace muchos meses y siempre hubo la negativa israelí porque es un acuerdo que en el fondo atenta contra los intereses de Israel. Estamos hablando de un acuerdo que favorece mucho más al Hamas que a Israel. Y le digo por qué. Israel va a liberar en el acuerdo general total a aproximadamente 1.000 militantes detenidos de palestinos, militantes de Hamas, que tienen sus cárceles, muchos de ellos con cadena perpetua. Estamos hablando de gente de alta peligrosidad. Y Hamas va a liberar a unos 30 rehenes, de los cuales ya hay algunos que están muertos, es decir, va a entregar los cuerpos. Y se va a quedar todavía con otros 30 rehenes para unas negociaciones futuras. Y en el acuerdo general amplio, pues se supone que en algún momento Israel se va a retirar de toda la franja de Gaza. Y el poder de la franja de Gaza le quedaría en manos de Hamas. Aunque muchos digan, no va a ser Hamas, no va a ser Hamas. El primer Donald Trump, o sea, la primera vez que él ganó, al principio mucha gente no pensaba que él iba a ganar y no lo tomaron en serio y sin embargo él ganó. Entonces él llega sin tener muchos asesores y digamos que en esos momentos de noviembre, enero, antes de tomar posesión, hubo una carrera por ver a quiénes nombraba del gobierno e hizo una especie de collage mixto entre varias personas y los neoconservadores se colaron en su primer gobierno. Y su primera administración tuvo mucha orientación neoconservadora. Esta vez no. MAGA, el movimiento MAGA, Make America Great Again, ya estaba mucho más estructurado. Después de su salida en el año 2020, más bien MAGA se consolidó muchísimo más. Y esta vez Trump venía con muchas posibilidades de ganar, ya la gente lo tomaba en serio y un MAGA mucho más consolidado. Y esta vez, con estos nuevos asesores, ya tienen una política exterior mucho más definida de lo que es el interés nacional americano. No van a dejar solo a Israel, pero tampoco van, digamos, a tener una política tan ideologizada. Van a procurar o digamos, buscar muchísimo más el interés nacional norteamericano. Aún así, eso sea pasándole por encima a sus aliados. Y por eso lo que estamos viendo con Canadá, con Europa, incluso ya se están amenazando aliados de Europa, como el caso de Groenlandia, lo estamos viendo con Israel y también lo estamos viendo de alguna forma con Venezuela, con su silencio que está habiendo con el caso de las elecciones en Venezuela y Edmundo González. Es decir, viene el verdadero significado de America First. Y es un mundo multipolar con 3 principales potencias, donde cada una tiene, digamos, un lema central. Ya lo vimos con Rusia, con su Ruski Mir, y muchos ya lo están descubriendo, lo descubrieron, sobre todo sus vecinos. Ahora le toca a los vecinos de Estados Unidos y a sus aliados descubrir el America First, que no necesariamente significa que van contra de ellos, pero primero que nada a Estados Unidos. Y en este caso a Estados Unidos le conviene la paz en el Medio Oriente, aún así sea a costa de los intereses nacionales de su aliado.
Bueno, creo que ciertamente en los próximos meses y mientras se termine de confirmar quiénes finalmente van a estar en el gabinete de Donald Trump, vamos a poder ir viendo cómo se termina de armar esta nueva política internacional que va a tener Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, César. Fue un honor, Araceli, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre las últimas medidas que se han tomado alrededor de Facebook y sus políticas internas. Hay que recordar que ya desde hace algunos años el rol de las redes sociales en la transmisión de información ha sido una discusión bastante fuerte, no solo a nivel social, sino también a nivel político. Varios de los directores de redes sociales han testificado, por ejemplo, frente al Senado de los Estados Unidos. Se ha habido bastante presión también con el tema de la censura de la información. Yo recuerdo dos momentos claves. Las elecciones del 2016, donde se decía que había manipulación de información para favorecer a ciertos candidatos, y también durante la pandemia del COVID-19, donde la censura de información fue un tema bastante importante de discusión. Y esto ha resurgido en los últimos días, en las últimas semanas, porque Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y de la empresa Meta, ha comenzado a hablar sobre el tema de la censura y de las presiones que recibió en los últimos años. En una entrevista en el podcast de Joe Rogan, por ejemplo, dijo que durante la pandemia el gobierno de Joe Biden y funcionarios de ese gobierno hicieron mucha presión sobre los trabajadores de Meta para que se censurara información que contradecía, digamos, los beneficios de las vacunas. Él decía que él está muy a favor de las vacunas, pero que creía que debía haber libertad y que las personas podían cuestionar si las vacunas funcionaban o no, o si tenían efectos secundarios, y que esto fue un punto de presión muy fuerte del gobierno de Joe Biden. Y esto ha abierto también la posibilidad de un cambio de las políticas internas de Facebook. Se habla, por ejemplo, de que ya no van a haber fact-checkers internacionales. En cada país también había un grupo de periodistas designado a hacer una especie de corrección de información, sino que ahora van a mover una plataforma como la de X, donde hay notas comunitarias, es decir, que los mismos usuarios dicen no, esta información no es verdad y ponen el sustento, lo cual sería un paso interesante para la campaña que hay en contra de los fake news. Entonces hay bastante que analizar desde el rol de las redes sociales hasta por qué se están dando estos cambios en personas como Mark Zuckerberg, si es que el cambio de gobierno en los Estados Unidos tiene que ver con este tema. Y para analizar esta situación nos acompaña desde Madrid el abogado Alfredo Boulard. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Bien, me gustaría comenzar con una pregunta un tanto general antes de entrar específicamente al caso de Mark Zuckerberg, pero quería preguntarte si en tu opinión, digamos, ¿cuál es el rol que juegan las redes sociales y las plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok en la política mundial? A ver, juegan un rol importante como juega cualquier forma de expresión. La pregunta, creo que tiene una respuesta relativamente obvia. Los periódicos juegan un rol, la gente conversando en los bares juega un rol, y la capacidad de compartir opiniones públicamente a través de las redes sociales, algo que hace 30 años no existía y hoy día es una opción, también juega ese mismo rol. Tiene un rol de influencia, porque ese es el rol de la libertad de expresión. El rol de la libertad de expresión es justamente opinar, unir opiniones, intercambiar opiniones, precisamente para todos buscamos influir. Y algo que ha venido ocurriendo en los últimos meses en realidad es de que esta libertad que se supone que hay en redes sociales han comenzado a haber declaraciones que dicen que de repente en los años anteriores no habían sido redes tan libres, ha comenzado a haber un cambio de discurso, y quería preguntarte, ¿qué crees que es lo que ha pasado para que personas como de repente Elon Musk y Mark Zuckerberg comiencen a tener este cambio de discurso alrededor de las redes sociales? O sea, yo creo que las redes sociales son un fenómeno relativamente nuevo, como lo vemos ahora, y creo que nadie se había imaginado que iban a llegar a ser lo que son, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las redes sociales se diseñaron como una cosa bastante más reducida. Las redes sociales nacen, es el caso de Facebook, ¿no? Nace como un sitio de intercambio.
¿no? Es una capacidad de intercambiar opiniones y de intercambiar y colgar lo que uno quiere, desde sus opiniones políticas hasta que se murió su perro, digamos. Uno puede hablar de casi cualquier cosa, ¿no? Y desde ese punto de vista es eso, es compartir opiniones. Y yo creo que nadie se puso a pensar cómo iba a ser esto. Y cuando se vio que tenía capacidad de influir, porque había mucha gente opinando y había muchas cosas, la gente comenzó a preocuparse. Y yo creo que hay un problema que es central, ¿no? Siempre los grandes defensores de la libertad de expresión han sido los políticos y los académicos, ¿no? Pero creo que eso es porque los canales de expresión que los políticos y los académicos tenían eran acotados. Pero hoy día resulta que la libertad de expresión está al alcance de cualquiera, a través de opinar en redes sociales. Y yo creo que eso molesta, y yo creo que ha habido también un cambio, porque lo que ha ocurrido es que algo que comenzó a ser regulado directamente a través de normas o a través de amenazas o incentivos políticos, ¿no? Hoy día somos conscientes de que estamos hablando nuevamente de libertad de expresión. Y la libertad de expresión incluye la posibilidad de decir cosas equivocadas, cosas que no compartimos, cosas que no consideramos correctas. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos regresando sobre nuestros pasos. Es libertad de expresión, y la libertad de expresión incluye el derecho a equivocarse cuando uno habla. Y también hay mucha discusión sobre la regulación que debería haber en torno a este tipo de plataformas. Quería preguntarte sobre esto específicamente porque hace unos días Mark Zuckerberg en un podcast dijo que había recibido mucha presión por parte del gobierno de Joe Biden con el tema de la información de las vacunas, de los efectos secundarios que podían tener durante la pandemia del COVID. ¿Qué tan grave es que el Estado intente interferir en las redes sociales? Es tan grave como que trate de intervenir en cualquier forma de libertad, en cualquier medio de libertad de expresión, ¿no? Claro, nos espantamos a veces cuando decimos que el periódico ha sido influido por la política estatal. Nos espantaríamos tremendamente si alguien dijera que vamos a sacar regulaciones sobre lo que los periódicos pueden o no decir, ¿no? Y yo creo que eso es justamente lo que ocurre. Las redes sociales son la posibilidad de expresar, ya no Mark Zuckerberg, porque Mark Zuckerberg lo ha creado un canal, es toda la población que tiene acceso a opinar en esas redes, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el Estado siempre va a actuar contra aquello que le resulte incómodo, siempre. Eso es casi natural. Algunos tendrán una mejor comprensión del rule of law, cuáles son los límites de esa actuación, y otros menos. Pero en general el Estado, cuando algo le incomoda, va a tener la tendencia natural a hacerlo. Yo creo que eso es lo que ha estado ocurriendo, y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Dentro de esta discusión sobre las redes sociales y sobre la información, un tema importante ha sido el control de los fake news, la censura, y entiendo que hay dos formas de ver esa situación. Hay personas que ven las redes sociales más cerca, probablemente, a un periódico y dicen, ok, la persona que tiene esta red social es una especie de editor que es responsable por la información que se publica, mientras que hay otras personas que creen que es una plataforma. Simplemente dejas que las personas opinen lo que quieran opinar o escriban lo que quieran decir. ¿Cuál es tu posición en este tema de si es más un editor o es más una plataforma? A ver, te voy a hacer una analogía que creo que ayuda a explicar cuál es la responsabilidad. Si yo voy a un bar, voy a intercambiar opiniones con otras personas. La pregunta, la gente va a los bares a conversar, a tomar y a conversar y intercambiar opiniones. Y en muchos bares se forman opiniones políticas. Se forman opiniones políticas que salen de ahí. O se forman opiniones sobre las vacunas, o se forman opiniones sobre la religión, o se forman opiniones sobre cuál es la mejor forma de regular la economía. Ahí la gente opina, intercambia, y de esas opiniones, si uno las va agregando en la gran sociedad, van saliendo decisiones todos los días. Las redes sociales son como un bar inmenso, enorme, donde alguien nos coloca un espacio para poder intercambiar opiniones. ¿Qué pensaríamos si el Estado decidiera regular o establecer límites para controlar qué tan cierto es lo que se dice en un bar? Nos parecería tremendo, nos parecería terrible. No confundamos que se ha creado un espacio de muy amplia discusión, donde hay la posibilidad de que todos opinen, con que eso no es la posibilidad de que yo exprese mis opiniones, las intercambie, reciba otras opiniones y diga cosas que no son ciertas o que son equivocadas. Nuevamente, la libertad de expresión incluye la posibilidad de decir cosas equivocadas, de opinar sobre lo que uno cree sin necesidad de necesariamente haberlo verificado, ¿no? Yo creo que eso es algo
que estamos regresando a razonar. Creo que el Estado se ha atribuido la posibilidad de influir por presiones o por regulación, ¿no?, sobre algo que en el fondo es solo un canal de libertad de expresión. Y creo que la preocupación es que esta libertad de expresión es muy democrática, porque cualquiera puede expresarse a través de una red social. Justamente siguiendo la analogía que nos has planteado, me parece que cae precisamente porque, en mi siguiente pregunta, porque por ejemplo en Brasil, Lula da Silva está intentando cerrar el bar o intentando un poco regular la información que se puede discutir en ese bar. Por otro lado, también tenemos el tema de Venezuela, donde ya creo que no existe ningún bar. Han cerrado casi el acceso a casi todas las redes sociales. ¿Cuál crees que es el interés que tienen los regímenes de este tipo de poder controlar la información que llega a los ciudadanos? A ver, yo creo primero que es un interés de regímenes de todo tipo. O sea, no solamente de los dictatoriales o de los que han limitado tremendamente las libertades. Lo que va a cambiar es la intensidad. Sin duda es la intensidad. Pero es muy claro que de la misma manera como antes se cerraban periódicos o se cerraban radios o se censuraba la televisión, de la misma manera las redes sociales son una forma de censura. Lo que ha cambiado ahora, sin embargo, es que las redes sociales permiten la expresión de todos. Entonces, claro, cerrarla es una forma bastante grave de limitar la libertad de expresión que hemos ganado gracias a estas innovaciones tecnológicas que permiten hoy día que todos opinen, ¿no? Yo creo que incluso el concepto de democracia está cambiando porque la gente siente que poner un post en Facebook o en Twitter o en X ahora o en LinkedIn o en cualquier otro lado pesa más que votar en las elecciones. Siente que se expresa mejor. Y eso creo que le preocupa a los políticos, porque el voto electoral, que es importante, es una forma de expresión bastante limitada de lo que yo pienso, en comparación a lo que yo puedo expresar a través de redes sociales. Sí, justamente un tema, ya entrando al caso específico de Facebook, por ejemplo, un tema que se luchó bastante también en las elecciones de 2016 y ya a partir de ese momento fue la lucha contra los fake news, ¿no?, contra la información falsa, y cuál iba a ser la mejor estrategia para lograr que el ciudadano pudiera, digamos, acceder a la información, digamos, un tanto más veraz. Ya vio toda esta discusión entre contratamos personas independientes que puedan hacer la corrección de información versus las notas de comunidad, que es algo que usa la plataforma X. Parece que ahora van a ir hacia el lado de estas notas de comunidad. ¿Por qué crees que de repente está habiendo esta evolución en la forma de entender las noticias y la información en Facebook? Mira, yo creo que la información, la mejor información, es la que surge de un orden espontáneo de intercambio. De la posibilidad de que nos juntemos, hablemos y discutamos. Evidentemente en las discusiones la gente introduce mucha información que puede no ser verificable, que puede ser opinable, que puede ser discutible. Pero les puedo asegurar que la información que va a salir de esa discusión usualmente va a ser mejor que la información que posiblemente el Estado o ciertos grupos quieran que llegue a la gente. ¿Y eso por qué? Porque esa información se crea a través de un proceso abierto, descentralizado, de intercambio. Y va a generar problemas. Todo producto humano, todo es imperfecto. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien. De las redes sociales va a salir mucha información imperfecta. De las redes sociales va a salir... Entonces, el uso de mecanismos de control de comunidad, en mi opinión, son mucho mejor que mecanismos de control regulatorio. Porque en el mecanismo de control de comunidad, todos podemos controlar. En el mecanismo de control regulatorio es el Estado el que controla o el que impone reglas de control. Yo creo que lo que han aprendido las redes sociales es que se estaban comenzando a comportar como estados, que estaban revisando, de alguna manera censurando lo que la gente estaba expresando. Y creo que el recurrir a mecanismos más descentralizados de control es mucho más sabio. Yo recuerdo hace años cuando Wikipedia, al cual todos acudimos hoy día, la gente decía, ¿pero qué cosa es esto? Unas definiciones académicas o políticas o sabe Dios qué, con información que proviene de nada, ¿sabe Dios de dónde? Bueno, hoy día Wikipedia es bastante confiable. Quizás no sea tan confiable como otros medios, pero es bastante confiable y todos recurrimos porque obtenemos información generada de una manera descentralizada. Sí, justamente creo que el ejemplo de las notas de la comunidad versus los fact-checkers independientes es una gran muestra, como dices, de que el orden espontáneo y las personas mismas funcionan mejor para poder decidir qué tipo de información quieren recibir y cuál es la información correcta. ¿No? Y quería hacerte una última pregunta, que creo que es un poco más de fondo, pero si es que crees que porque es una discusión cuando se habla de la regulación, ya no solo de las redes sociales, sino de los medios de comunicación también, si crees que la libertad de expresión
tiene límites que pueden ser establecidos por el Estado o si es una libertad, digamos, más amplia? Mira, la libertad de expresión tiene límites, hay algunos límites, evidentemente. Podemos discutir cuáles son, pero deben estar sujetos a una regla de rule of law. Y rule of law significa que las reglas tienen que estar establecidas previamente y tienen que ser claras y no discriminatorias para nadie. No es una regla adecuada aquella regla que permite a alguien decidir si lo que digo es correcto o no por el contenido o por lo que yo creo. Eso creo que es una regla equivocada. Lo que podemos encontrar son reglas donde, por ejemplo, uno da información que puede causar un daño, no sé, pues, o sea, yo informo que la cura del COVID es tomar cianuro, bueno, no sé, una cosa muy, muy extrema o muy radical o muy seria. O, por ejemplo, lo que puede ocurrir cuando se produce un caso. Yo, por ejemplo, no creo mucho en esa regla, pero debo reconocer que es una regla muy aceptada, que es la posibilidad de generar una injuria, insultar a alguien, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a insultar, pero bueno, podemos reconocer que hay sistemas legales que tienen reglas, sistemas legales desarrollados y democráticos que tienen reglas contra la injuria, tienen reglas contra la calumnia, ¿no? Cuando yo presento una denuncia falsa, hay reglas que efectivamente existen y que tienen que establecerse, creo yo, bajo una regla que Stuart Mill señaló con mucha claridad hace mucho tiempo. La única forma de justificar alguna intervención del Estado es demostrar que esa intervención causa un daño a otro. Y causa un daño es un daño ilegítimo. Opinar, en principio, simplemente opinar, no causa daño a otro. ¿Sí? Y si no te gusta la opinión, tienes una gran opción, ¿no? La tolerancia. Puedes mirar para otro lado. Y eso creo que es el remedio que una sociedad democrática y liberal debe tener. No, además creo que nos va a dar bastante para conversar sobre las regulaciones de las redes sociales mientras van evolucionando estas nuevas medidas que se están dando, también en lo que muchos consideran un espacio, un cambio un poco a un mundo más libre, tal vez con menos restricciones estatales en ciertos lugares, mientras que en otros países también van a haber muchas más restricciones. Entonces es una tensión que va a ser interesante de analizar en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos, Alfredo. No, muchas gracias por la invitación. Un placer. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a conversar sobre la decisión del gobierno de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países que financian el terrorismo, una medida que ha tomado en los últimos días de su gobierno. Y hay que recordar que el rol que juega Cuba para los países de América Latina, no solo la situación que se vive dentro de Cuba, que es una situación de crisis económica, social y política, sino también el rol que ha jugado Cuba en influir en ciertos gobiernos en la región, como por ejemplo el de Bolivia y Venezuela, por lo cual la medida que ha tomado el gobierno de Joe Biden ha sido bastante criticada desde varios países de la región. Y para analizar este tema, por qué se ha tomado esta decisión y cuáles son las consecuencias, nos acompaña desde Lima, Perú, el analista político Juan Claudio Lechín. Bienvenido, Juan Claudio. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarte ya para comenzar, ¿a qué se debe esta decisión de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países que financian el terrorismo? En apariencia se debe a que Cuba se ha comprometido a soltar más de 500 prisioneros políticos. Y recalco la palabra en apariencia porque un gobierno como los Estados Unidos no está preocupado o no está dentro de su radar de intereses el que suelten o no prisioneros políticos en otros países. Esas son cosas absolutamente secundarias y atengibles a negociaciones de otro tipo. Lo que queda siempre en duda es qué le debe los demócratas y en particular el gobierno de Biden y la candidatura de Kamala Harris a Cuba, porque tenemos que partir siempre de un principio central. Cuba es una transnacional político-militar de inteligencia militar. Por lo tanto, esa es la gran fortaleza de Cuba y todo lo que se le paga a Cuba se le paga a cambio de eso. México hace unos meses atrás le condonó la deuda a Cuba y evidentemente Cuba está asesorando a Sheinbaum ya desde López Obrador para desestabilizar la democracia mexicana y tratar de entronizar
una tiranía absoluta, que es lo que ellos mejor saben hacer. Y para entender bien qué significa esto, quería preguntarte también, ¿qué significa que un país como Cuba esté en esta lista, digamos? ¿Qué requisitos tienes que cumplir para ser considerado un país que financia el terrorismo? Los requisitos son aquellos donde un país atiende, forma, financia y educa y envía terroristas hacia el mundo. De tal manera que cuando analizamos Irán, cuando analizamos Corea del Norte, cuando analizamos Cuba, vemos que durante su historia gran parte de sus fortalezas han sido siempre educar terroristas, enviarlos a otras partes del mundo, financiarlos, darles contacto, infiltrarlos. O sea, es una tarea compleja y por supuesto que tengan resultados tangibles, que tengan resultados. Doy un ejemplo reciente por el cual podríamos sospechar el tipo de agradecimiento que le tienen los demócratas norteamericanos a Cuba. Se detectó el año pasado un joven dirigente de las universidades norteamericanas contra Israel y pro-Palestina, que era un poco el discurso alternativo de los demócratas, que se apellidaba Los Santos, puertorriqueño, que había sido sistemáticamente educado en Cuba. Tenía fotos con dirigentes cubanos, etc. De tal manera que sí, hay muchas cosas que no sabemos, porque son trabajos de inteligencia, ¿no? ¿Qué le deben los demócratas a Cuba en materia de infiltrar a Trump? Ya vemos que el ex embajador Rocha, que ha sido apresado en los Estados Unidos, que era declaradamente republicano, era un agente cubano. O sea, ese tipo de deudas es las que yo estimo que pagan los demócratas, y en este caso Biden, porque no es por conmovido ni porque tiene un gran corazón. A esos niveles imperiales de la política, eso no es la moneda de cambio. Y justamente cuando se habla de lo que nos estás contando, de la posibilidad de que Cuba tenga agentes en diferentes países para conseguir información, muchas veces se trata de esto como una especie de teoría de la conspiración. Entonces quería preguntarte, digamos, si Cuba es realmente el centro de operaciones regional para el crimen y por qué esto no sería en todo caso una teoría de conspiración como muchas personas de izquierda señalan. Sí, lo que pasa es que muchas personas de izquierda señalan que es una teoría de conspiración porque ellos son los que conspiran. En general la derecha conspira muy poco. Milei no conspira, uno ve a los muchachos del Instituto Juan de Mariana en España, no conspiran, quieren dar clases, ¿no? Los liberales están más en otro registro, no están en el registro de la clandestinidad y de la infiltración. La izquierda sí, la izquierda siempre se está poniendo capas de disfraces, embozándose para poder dar un discurso benévolo, transportando un modelo perverso. Esa es un poco la naturaleza de la izquierda. Por lo tanto, los que tienen teorías de la conspiración son ellos y las descalifican precisamente para salvarse. Ese es un primer elemento. Después, no nos extrañemos de las teorías de la conspiración. En general, los grandes poderes, los grandes imperios hacen conspiración. No nos olvidemos que el asesinato de César fue producto de una conspiración, el ascenso de Napoleón fue producto de una conspiración. O sea, no hay nada extraño ni inusual en una conspiración. Ahora, en este caso, la conspiración de la izquierda internacional y sobre todo de Cuba es de dos maneras, la podemos analizar de dos maneras. Una manera es histórica. Tal vez una de las mejores maneras de conocer el presente y el futuro y ver el futuro es conocer el pasado. Uno infiere el pasado porque el comportamiento humano se reitera, Araceli. Los poderes siguen siendo sí mismos. La gente, hay alguna que cambia ciertamente, pero se puede inferir a partir del pasado cuáles podrían ser los alcances del cambio de un gobierno. Y en el caso de Cuba, durante 60 años se prepararon exactamente para eso, para infiltrar, para sabotear, para incendiar, para dinamitar, para asesinar. Esa fue la preparación. Si estudiamos
con seriedad y no con la banalidad de un Lewitsky, ese profesor de Harvard que ahora habla en todas partes como si fuera un dómine y en realidad es un hombre de una absolutamente elemental en su conocimiento político y transporta frases y sentimientos, no análisis. En el caso de Cuba, con ese pasado, podemos saber que no ha cambiado nada su condición de una unidad transnacional político-militar. De tal manera, cuando entraron a Venezuela, si vemos entre otras muchas cosas, los testimonios de gente, de los militares, pero ya sistematizado en el libro de Maldonado, podemos ver cómo en los primeros 4 años de Chávez llevaron 40.000 venezolanos a formarse a Cuba política militarmente. Maduro fue formado en Cuba en la escuela Ñico López del Partido Comunista entre 1984 y 1987 y luego infiltrado en Venezuela. O sea, son prácticas regulares para Cuba ese tipo de actuaciones. Y recientemente acabamos de ver una cosa para concluir, disculpa que me haya extendido, Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, con este mecanismo tan cubano que son los incendios, recordemos los 74 incendios en Chile de estaciones de metro y los 80 autobuses incendiados en Bolivia, pero vemos que siempre es el incendio de Los Ángeles. Resulta que Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, fue 14 veces a Cuba en su juventud con un frente norteamericano de jóvenes norteamericanos que dizque iban a cortar caña y eran formados ideológicamente. Ella es una declarada marxista. Entonces vemos que incluso en esto que parece casual y que parece incluso forzado, hay una siembra por parte de Cuba dentro de los Estados Unidos. No, y regresando un poco al ejemplo que das de Nicolás Maduro, se vende un poco la historia de Nicolás Maduro como esta persona que conducía buses y que terminó como presidente de Venezuela, y cuando muchas veces se obvia el entrenamiento que tuvo en Cuba, que está bastante bien archivado y, digamos, con bastante evidencia de que ocurrió en todo caso. Así que cuando hablamos de tal vez cuál va a ser la salida para Venezuela, también siempre hablamos que tiene que pasar por abordar la situación de Cuba, que tiene una influencia irrefutable en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Muchas gracias a ti, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con la parte final del programa, con las conclusiones, y solo quiero hacer un comentario sobre lo último que hemos escuchado con respecto a Cuba. Siempre se habla de esta especie de influencia que tiene Cuba en América Latina y muchas personas creen que es un poco a la ligera o que no es tan verdad. Algunos piensan que es un poco una teoría de la conspiración, pero creo que cuando uno entra a lo que viene ocurriendo en varios países de la región, va a haber una especie de guión que se repite. Es el caso de Venezuela, es el caso de Bolivia, de Colombia, de Perú, Chile, México. Y todo eso nos lleva siempre a una línea directa al régimen dictatorial que se vive en Cuba y la influencia que tiene en América Latina y en varios países de la región. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.